Buenas tardes. Se consideran pioneras del feminismo aquellas acciones individuales o colectivas llevadas a cabo hasta el siglo XVIII. Hasta entonces, el cuestionamiento de la desigualdad se había basado en la comparación entre hombres y mujeres, en los derechos entre unas y otras. A partir de la Revolución Francesa se considera no ya los derechos de un hombre con las mujeres, sino en la Declaración de los Valores Universales, y en nuestra privación de esos bienes y derechos. Como dice Amelia Valcárcel, el feminismo es un hijo no querido de la Ilustración, porque la Ilustración plantó las bases de ciudadanía y ahí las mujeres pudimos empezar a reivindicar derechos en base a nuestros derechos como ciudadanas. Esa es la diferencia. Por eso a partir de ahí se puede considerar que tiene lugar una ola. Pero yo, antes de hablaros un poco de las dos mujeres importantes de la Revolución Francesa y del siglo XVIII, os quería plantear algunos ejemplos de mujeres individuales y colectivas que se podrían resaltar y destacar hasta aquí. Algunas de estas mujeres individuales, que hay muchas, por supuesto, y se van sacando poco a poco a la luz. Podríamos decir que algunas tenían más conciencia de nuestra situación y otras simplemente eran mujeres empoderadas. Por ejemplo, científicas, podemos nombrar a Hipatia, a María la Hebrea. Escritoras, podemos nombrar a Hildegarda de Bingen, que era mística y visionaria, a Teresa de Jesús, a Sor María Jesús de Agreda, a Sor Juana Inés de la Cruz. Luego, escritoras ilustradas, como Josefa Mar o María de Zayas, pintoras como Artemisa Gentileschi, en fin, había muchas. En cuanto a los grupos, podemos nombrar a las beguinas. Las beguinas, creo que alguien os iba a hablar de las beguinas, entonces solamente decir que eran mujeres que vivían al margen de la institución, a pesar de ser católicas, pero vivían en comunidades, en pobreza, ayudando a los demás, y entre ellas se ayudaban y vivían dándose autoridad ellas mismas, ¿no? Como podemos decir que hizo Margarita Porret. Otro grupo importante también de destacar son las brujas y el desafío que hicieron a la estructura de poder y cómo las reprimieron, ¿no? Y cómo las llevaron a la hoguera. Y no las llevaron a la hoguera por ser maléficas, las llevaron a la hoguera porque tenían un poder de sanación, ayudaban a la gente a sanar. Y entonces los científicos, los médicos veían cómo ellos querían ese poder, ¿no? Querían ese poder que tenían de que el pueblo, de que la gente le confiaba en ellas para que las sanaran, ¿no? Y por eso las llevaron tantísimas a la hoguera. Otro grupo importante, poco conocido, y en otro estatus social, son las preciosas. Los salones y las preciosas fue un movimiento de mujeres de la alta sociedad, en los cuales ellas abrían sus salones como apoyo a la cultura, al refinamiento, en contra de pues la brutalidad, lo grosero de muchos de los hombres. Entonces lo abrían sus salones, estas que fundamentalmente eran mujeres, a todo este apoyo a la cultura. Fueron muy ridiculizadas, ¿no? Molière la ridiculizó en Las preciosas ridículas. Fueron muy ridiculizadas, pues yo creo por el hecho también de que lo hacían mujeres.
Otro punto a señalar también como pioneras, como pionero, fue la querella de las mujeres iniciada por Christine de Pizan y bueno, alguna otra persona como un hombre como Poulain de la Barre, que también nos defendía. Poulain de la Barre también nos defendía y denunciaba la misoginia de la época. Christine de Pizan lo denunció, fue la primera mujer que vivió de su escritura, porque tenía una cultura que le había dejado su padre médico de Pisa, y ella escribió un libro importante que es La ciudad de las damas, en la que pone de manifiesto los valores femeninos, ¿no? En ese libro resalta los valores de las mujeres en contra de toda la misoginia y el denostamiento que tenían en esa época. Bueno, estos son algunos de los grupos. Luego llegamos a la Revolución Francesa y a la Ilustración, y aquí tenemos dos grandes mujeres y dos grandes obras dignas de ser señaladas. Una es La Vindicación de los Derechos de la Mujer, escrita por Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, la que escribió Frankenstein. Y Mary Wollstonecraft escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer en 13 apartados, pero su idea fundamental es que la causa de que las mujeres seamos débiles es la educación. Por lo tanto, ella reivindica que se nos eduque en el desarrollo de la razón y el pensamiento para que esto nos haga libres, para que podamos elegir nuestra vida. Ya está en contra del matrimonio obligatorio y defiende totalmente ya que la mujer pueda elegir su vida. Y la otra mujer importante de esta época es la francesa Olympia de Gouges, casi coetánea a Mary Wollstonecraft. Olympia de Gouges participó en la Revolución Francesa, luchó contra el esclavismo, escribió muchísimo, defendió muchísimo la igualdad entre hombres y mujeres y escribió la Declaración de los Derechos del Hombre, de la Mujer, la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, casi calcada de los derechos del hombre. Esta Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana reivindicaba que muchas cosas, pero entre ellas ella decía que si la mujer puede subir al cadalso, también tiene derecho a subir a la tribuna. Y bueno, esto es someramente lo que os puedo decir un poco de las pioneras de nuestros derechos.